Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Como saben, este sería mi primer video acerca de la serie de The Loud House, una serie que me llamó la atención estos últimos meses, así que disfruten el video. Pero antes quiero decir que este fanfic no es mío sino del autor Cadiano21 que está en Wattpad. Además le hice algunas modificaciones al fanfic original, así que si ya lo he leído anteriormente discúlpenme. Si no es fiel a la versión original, les dejaré su link de su perfil en la descripción del video para que le den una revisada a sus trabajos. Eso sería todo. Ahora sí, disfruten el video. La carga de dos hermanos. Por el autor Cadiano21. Capítulo 1. Soy un estorbo. En una fría y lluviosa noche en Royal Woods, más específicamente en una casa ubicada en la avenida Franklin, se encontraba un muchacho albino de 11 años dentro de una casa para perros. Este se encontraba sentado, abrazando sus piernas en un vano intento por calentarse. Muchos pensamientos pasaban por la cabeza del pequeño albino. Se preguntaba el porqué de su situación, se preguntaba si estaba siendo castigado por sus errores. En ese momento, muchos recuerdos pasaron por su cabeza, recuerdos como cuando intentó controlar a sus hermanas para que no arruinen su pequeña piscina inflable. Cuando organizó una rebelión en contra de su hermana mayor mientras ésta estaba a cargo, con el fin de poder jugar libremente sus videojuegos. Cuando, pensando que sus padres se desharían del resto de sus hermanas a base de lo que escuchó en la ventila del baño, planeaba convertir los cuartos de sus hermanas en su lugar de ocio. Cuando planeaba competir contra Luan en el campo de las fiestas infantiles. Cuando intentó transformar a Lan en algo que no era para ganar boletos para el parque de diversiones Lactolandia. Cuando se agarró sin permiso la bicicleta de Lin y la perdió. Muchos otros recuerdos parecidos pasaban por la cabeza del pequeño albino, haciendo que éste entrara en un estado de depresión y amargura, sintiendo una gran culpa y desprecio por sí mismo. En la mente de Lincoln. Me merezco esto, me merezco el desprecio de mis hermanas y mis padres, me merezco ser tratado como un amuleto de suerte. Gran parte de mi vida he actuado por intereses egoístas, he sido un hipócrita y egoísta, como cuando intenté hacer que mis hermanas hicieran a un lado sus hábitos derrochadores para obtener una casa verde, mientras que yo acaparaba energía en secreto. ¿Cómo pude haber sido tan hipócrita y egoísta? ¿Cómo mi familia pudo soportarme hasta ahora? El pobre chico albino susurraba esto con una voz quebrada, en medio de sollozos, poseído por un gran dolor y una gran culpa. Mientras tanto, dentro de la casa, el resto de los miembros de la familia Loud se encontraban todos reunidos en las abrigadoras paredes de la casa, hablando apropiadamente de las cosas que les pasó durante el día. Lori hablaba de cómo se divirtió en un parque de diversiones con Bobby. Lenny habla de sus últimos diseños. Luna hablaba de las nuevas canciones que había escrito. Luan hablaba a carcajadas de cómo se había divertido haciendo reír a los niños en las fiestas de cumpleaños en las que fue contratada. Lucky hablaba de poesía y sus intentos por contactar a los espíritus. Lola hablaba acerca de sus preparaciones para el próximo concurso de belleza. Lana hablaba de cómo se había divertido todo el día, revolcándose en el lodo y viendo la lluvia que caía fuera de la casa, mencionaba su impaciencia de jugar con todo el lodo que se acumularía el día de mañana. Lisa hablaba de sus más recientes experimentos y progresos. Y Lin contaba el día que estuvo practicando deportes y cuánto lo había disfrutado. Dentro de la casa Loud se escuchaban sonidos de satisfacción, risas, conversaciones alegres y relatos de mucho interés. Estos sonidos llamaron la atención del pequeño albino, así que decidió asomarse por la ventana. Vio cómo su familia irradiaba felicidad. Esta imagen no hizo más que reforzar la idea del pequeño albino de que era un estorbo para su familia, así que, deprimido, se fue a la casa del perro de la familia para tratar de dormir. Todos dormían tranquilamente en la casa Loud, salvo por dos personas. Lincoln Loud, que no podía dormir plenamente por razones más que obvias, y la otra persona era Lynn Loud, quien tenía un sueño perturbador. Sueño de Lynn Loud.
Estaba viendo una especie de retrospectiva, que se centraba en ella y su hermano menor, desde el momento en que podía recordar hasta la actualidad. Lin Loud podía contemplar varios momentos, tanto felices como amargos. Podía contemplar cómo ella y Lincoln se divertían jugando juntos, el caso de la bicicleta robada y cómo su hermano la ayudaba en sus prácticas deportivas, y cómo a pesar de distintos problemas y dificultades que había entre ambos, Lincoln siempre buscaba la manera de solucionar las cosas. Posteriormente, vio cómo esos felices recuerdos se desvanecían y eran reemplazados por hechos más recientes, los cuales eran detestables desde su perspectiva. Inicio del flashback. Lincoln se encontraba recostado en el pasto cuando, de pronto, apareció Lin. Se dirigió hacia él y le dijo: Lincoln, necesito practicar unos nuevos movimientos de karate, así que levanta tu trasero y ponte en guardia de inmediato. Por favor, Lin, necesito descansar un poco. Me siento cansado por la práctica de ayer. Deja de lloriquear. Tienes 10 segundos para ponerte en guardia antes de que empiece el entrenamiento. Acto seguido, Lin le dio un fuerte rodillazo en el estómago. Lincoln cayó de rodillas a causa del fuerte dolor que sentía. Nuevamente, Lin lo agarró del cabello y le dio un fuerte rodillazo en la cara. Lincoln cayó al suelo y empezó a sollozar del dolor. Vamos, enclenque, ¿qué esperas? Levántate, ponte de pie y pelea. Lin, basta, por favor, me duele mucho, decía el albino, en medio de las lágrimas. Al escuchar esto, Lin le dio un par de golpes en la cara y una patada en el estómago. Posteriormente, se retiró a su cuarto. Mientras que Lincoln, llorando, se arrastró por el suelo como un perro lastimado a la casa del perro, ya que le estaba prohibido entrar a la casa familiar. A fin del flashback. Al contemplar sus recuerdos, Lin comenzaba a cuestionarse si estaba cumpliendo apropiadamente su rol de hermana mayor. Un débil sentimiento de culpa acababa de nacer en su corazón. Capítulo 2. Soy culpable. Pasaron los días, y cada miembro de la familia realizaba sus actividades diarias como siempre. Salvo por 2 personas, Lincoln Loud y Lin Loud, quienes estaban pasando por serios problemas emocionales. Lincoln con su sentimiento de inutilidad y Lin con sus aún débiles sentimientos de culpa. El día parecía ser muy ajetreado ya que gran parte de las hermanas no obtenían actividades importantes y necesitaban de la buena suerte del niño ardilla para obtener resultados satisfactorios, salvo Lenny, quien debía cuidar a Lily, y Lin, que había salido temprano a practicar béisbol para despejar su mente un rato, así que, Lori, Luna, Luan, Lucky, Lana, Lola y Lisa se dirigieron a la casa del perro de la familia en busca de Lincoln. Mientras tanto, el pequeño albino se encontraba durmiendo cuando, de pronto, sintió como fue despertado por unos gritos provenientes de afuera de la casa del perro. Lincoln, levántate de una buena vez. Hoy es un día muy importante, y tu buena suerte es requerida. Necesito que me acompañes a una cita con Bobby. Necesito tu presencia para mis composiciones musicales. Necesito tu buena suerte en mi siguiente concurso de belleza. Necesito tu presencia en la exposición de mi último poema. Necesito la presencia del Homo sapiens, conocido como Lincoln, para la realización de unos experimentos muy importantes. Necesito tu buena suerte para una fiesta infantil. Necesito que me acompañes a la tienda de mascotas para obtener un descuento en comida para mascotas. Lincoln inmediatamente se puso el traje de ardilla y salió hacia afuera. Está bien, trataré de ponerme en marcha tan pronto como tenga mi ración de avena. Todas al unísono dijeron. No hay tiempo. Comerás después, así que mueve tus piernas o si no, todas levantaron su puño con señas de amenaza. Agarraron a Lincoln y se retiraron. Así fue como empezó un nuevo día de trabajo duro y explotación para el pequeño albino. Pero poco sabía el albino que ese sería uno de los días más amargos de toda su vida. Eran alrededor de las 6 de la tarde, cuando gran parte de las hermanas de Lincoln lo arrastraban con violencia al patio de la casa. Entre patadas, golpes y jalones, lo tiraron al suelo y empezaron a recriminarlo. Por tu maldita mala suerte. Mi cita con Bobby quedó estropeada. Acto seguido Lori le da a Lincoln una patada en el estómago. Inútil, bueno para nada.
¿Sabes cuánto cuesta reemplazar las cuerdas de una guitarra? Luna le gritó con furia. Por tu mala suerte. Pasé vergüenza en el concurso. Eres un fracaso como hermano. Por tu culpa. No pude presentar mi nuevo poema Lincoln. No eres más que un estorbo. No puedo creer que arruinaras mis progresos. Ni siquiera debería considerarte como persona, no eres más que un parásito, una plaga que debe ser erradicada. ¿Cómo pudiste arruinar la fiesta, Lincoln? Acto seguido le dio una patada a Lincoln. Eres un bueno para nada. Todas dijeron al unísono. ¿Qué tienes que decir a tu favor, Lincoln? Inicio del flashback. La cita de Lori con Bobby transcurría con normalidad, hasta que, mientras Lori, Bobby y Lincoln caminaban por el parque, el pequeño albino se sacó la cabeza de ardilla para sentir el aire fresco. En ese momento, salió un balón disparado estrellándose en la cara de Lori, lo que provocó que ella se tambaleara y, por accidente, pise la cola de un perro que se encontraba por ahí, provocando la mordida del animal. En ese momento, Lori vio a Lincoln sin la cabeza del traje de ardilla, y ésta le lanzó una mirada de furia y odio, pero al estar cerca Bobby, tuvo que contenerse hasta llegar a casa. Con Luna, Lincoln estaba ayudando a su hermana en la interpretación de una canción de rock. Sin embargo, Lincoln se sacó la cabeza de ardilla para tomar algo, ya que se sentía con mucha sed. En ese momento, todas las cuerdas de la guitarra se rompieron, lo que provocó que Luna, al verlo sin la cabeza de ardilla, se ponga roja. Le lanzó una mirada de furia. Luna quería golpearlo, pero en ese momento Lola se lo llevó a su competencia. En la competencia de Lola, en pleno evento, Lincoln tuvo ganas de ir al baño, así que fue y se sacó parte del traje para hacer sus necesidades. En ese momento, Lola se resbaló mientras desfilaba por la pasarela, lo que la hizo quedar en vergüenza con el público, jurado y las demás concursantes. Lola empezó a sospechar que Lincoln tenía algo que ver con el incidente que sufrió. Durante el camino a la exposición del nuevo poema de Lucky, Lincoln le sugirió que revise su poema para que le dé una última revisión, así que Lucky sacó el poema de su mochila. Pero en ese momento cayó una ligera gota de lluvia, destrozando el papel. Al ver esto, Lucky se frustró y le dirigió una mirada de desprecio y odio, para luego regresar a casa. En casa, Lincoln estaba siendo usado como conejillo de indias por su hermana Lisa. Una vez terminados los experimentos, ella empezó a transmitir los datos obtenidos a una computadora. Sin embargo, cuando Lincoln iba a salir de la habitación, tropezó y desconectó los cables de la computadora, haciendo que ésta se apague automáticamente y pierda los datos obtenidos durante su estudio. En ese preciso instante, Lisa lo miró, y con rabia, le gritó que se vaya o, de lo contrario, sería cauterizado. Durante la fiesta infantil en la que Luan trabajaba, Lincoln empezó a caminar durante el show de payasos de Luan. Sin embargo, tropezó con un patín que uno de los niños había dejado tirado en el piso, haciendo que este se resbale e impacte directo contra el pastel de cumpleaños, provocando que tanto Lincoln como Luan sean expulsados de la fiesta. Cuando Lincoln y Lana fueron a obtener comida para sus mascotas, con la esperanza de conseguir un descuento, se encontraron con que la tienda estaba cerrada por remodelación. Por lo que Lana se fue a casa muy frustrada, murmurando por lo bajo palabras denigrantes dirigidas hacia Lincoln. A fin del flashback. Yo lo siento mucho, decía el pequeño albino, llorando a más no poder. No es suficiente. Gritaron al unísono. Acto seguido todas las hermanas le agarraron y empezaron a patearle y pegarle con ira. El pobre albino recibía los múltiples golpes, mientras suplicaba por clemencia. Ya basta, por favor, ya basta, lo decía inundado de lágrimas. Mírenlo, está llorando. Ya deja de llorar, pareces un bebé. Dijo a Luna, acto seguido le dio una patada en el estómago. Por favor, se lo suplico, por favor. Me duele, hermana, dijo Lincoln con cierta dificultad. ¿Quién te dijo que podías hablar, basura? Dijo Lana, con un tono amenazante. Le dieron una y otra patada sin remordimiento. La paliza contra el pobre albino continuaría por un buen rato, pero lo peor recién estaba por venir. El pequeño albino suplicaba a sus hermanas por misericordia, pero sus súplicas no eran escuchadas. Por favor, soy su hermano. Además, ustedes mismas me dieron un trofeo por ser un buen hermano, dijo Lincoln, con una mirada suplicante. ¿Te refieres a ese pedazo de porquería, Lincoln?
Solo te lo dimos por mega lástima. Además, no eres más que una basura, sin talento para nada, respondió Lori de una forma despectiva. Pero, Lincoln iba a responderle, pero Lisa le interrumpió de manera repentina. Lincoln. No eres más que un parásito que succiona recursos de la talentosa familia Lowood. Ya madura, ¿quieres? No eres más que un estorbo que arruina nuestras vidas. ¿Por qué no te mueres de una vez? Dijo Lisa, sin importarle lo más mínimo, los sentimientos de su único hermano. Cada palabra fue como una puñalada que se le clavaba en el corazón del pequeño albino. Cada una de estas palabras solo hicieron que los sentimientos de inutilidad y desprecio por sí mismo se fortalecieran aún más. Lincoln dejó de defenderse de los siguientes golpes que recibió por parte de sus hermanas, ya que estaba tapiado mentalmente. Poco le importaba ahora lo que le sucediera en ese instante. Pero las chicas, no satisfechas por los golpes y los insultos que le habían propinado a Lincoln, tomaron unas cuerdas del garaje y lo agarraron bruscamente, y empezaron a atarlo al árbol que estaba en el patio trasero, para dejarlo allí toda la noche. Una vez terminado con su objetivo, se fueron cada una a sus respectivos cuartos sin ningún tipo de arrepentimiento alguno. Mientras tanto, Lynn regresaba de su ardua práctica de béisbol. Una vez que llegó a la residencia Lowood, se dispuso a entrar a la casa, sin embargo, se había olvidado de colocar sus cosas, que utilizaba constantemente en sus prácticas en el patio trasero. Se dirigió rápidamente al patio trasero ya que el aire empezaba a soplar muy fuerte, y se lograba percibir un frío intenso que iba a durar toda la noche. Mientras se encaminaba al patio trasero, su vista se entrelazó con la del árbol. Ahí estaba, Lincoln atado, sin posibilidades de zafarse de las cuerdas que le apretaban por todo el cuerpo. Era una escena triste de ver, un niño dejado a su suerte por ser una carga para los demás, atado a un árbol como si fuera una carnada para cualquier bestia que estuviera cerca. Lynn se llevó una gran sorpresa al ver a su hermano menor, todo golpeado, con la cara de un color rojizo intenso y atado a un árbol. ¡Oh Dios mío! ¿Pero qué pasó aquí, Link? Quedó atónita al ver a su único hermano en ese lamentable estado. Así que procedió a desatarlo rápidamente y preguntarle qué le pasó. ¿Qué fue lo que pasó, Lincoln? Nada, solo pague las consecuencias de mi mala suerte, dijo el muchacho con una voz quebrada por el dolor que sentía. Lynn, al escuchar esas palabras, sintió como su corazón se quebraba de dolor. El sentimiento de culpa que empezó a formarse en su corazón por los tratos que le daba a su hermano, no hizo más que expandirse a niveles alarmantes. Un profundo dolor se apoderaba de ella y comenzaba a hacerla sollozar erráticamente. Todo es mi culpa, dijo Lynn entre lágrimas. Lincoln, lo siento tanto, en serio, dijo rompiendo en llanto. Esto no es tu culpa, es culpa de mi mala suerte, Lynn, dijo Lincoln con un tono de voz de inseguridad. Cállate. ¿Cómo puede ser que hasta tú te creas eso?, dijo Lynn de manera preocupada. Pero es cierto, soy un estorbo para esta familia talentosa. Hoy acabo de comprobarlo, Lynn, lo dijo de manera melancólica. Lincoln, no digas eso, tú no eres un estorbo, tú siempre eres tan bueno con los demás y conmigo. ¿Cómo puedes pensar en eso, Lincoln?, dijo Lynn. Lynn, he cometido muchos errores en mi vida por culpa de mis pensamientos egoístas. Errores que perjudican a otros y hasta nuestra propia familia, como la vez que perdí tu bicicleta para impresionar a un grupo de ciclistas, o el asunto de la casa McBride. Me merezco todo, decía el albino entre lágrimas. Cállate. Es cierto que has cometido errores, es cierto que algunas veces has sido algo listo. Pero siempre abres los ojos y tratas de arreglar las cosas, aunque eso signifique que tu propio bienestar sea afectado, a diferencia del resto de la familia, incluyéndome. ¿En serio lo crees, Lynn?, preguntó Lincoln, con cierta duda en su rostro. Por supuesto que sí, hermano, tú eres el más maduro de esta casa, superando por mucho a Lori o a nuestros padres, le respondió, con seguridad en sus palabras. Al escuchar estas palabras, Lincoln no pudo más y comenzó a llorar erráticamente, y con las fuerzas que le quedaban aún, abrazó con demasiada ternura a su hermana. Lo que provocó que Lynn comenzara a llorar también. Te quiero mucho, hermana, llorando a más no poder, le dijo el pequeño albino. Y yo a ti. Mi hermanito, llorando de la misma forma que el albino, le respondió la deportista.
Y como ya era de noche, ambos se dirigieron a dormir a la casa del perro, que ahora se le podría llamar como la habitación de Lincoln. Este era su nueva habitación, porque según su familia tenía tanta mala suerte que podría contagiar toda la casa con ella, y por lo que ocurrió durante el transcurso del día, ese sentimiento se había fortalecido aún más en su familia.